Buenas tardes, bienvenidos a la tercera conferencia de este curso. Presidenta de ALUES, Junta Directiva y socios de ALUES, colaboradores, público en general, y también damos la bienvenida a don Antonio Veciana Ferrús, con el que vamos a viajar mucho esta tarde. Corría el año 1962 cuando dos jóvenes, intrépidos, sin duda, se embarcaron en la aventura de dar la vuelta al mundo en Vespa y decidieron hacerlo en 79 días, uno menos que Willy Fogg. Eran Santiago Guillén y Antonio Veciana, dos estudiantes que habían sido compañeros de bachillerato en Albacete y que posteriormente coincidieron en la Facultad de Derecho en Madrid. Dos jóvenes que representan las inquietudes de toda una generación, pero que solo ellos tuvieron la osadía de acometer semejante hazaña, por la que fueron condecorados con las medallas de la Juventud al Mérito Deportivo y la medalla de oro del Vespa Club de España. En 1964, la editorial Doncel publicó la primera edición del libro en el que narran su intrépida aventura. Un libro que se ha reeditado en varias ocasiones y que ha servido para revitalizar en nuestros días este tipo de aventuras, de las que fueron pioneros Santiago y Antonio. De este viaje, en 2014 se filmó también un documental que obtuvo el premio Mejor Documental en la sexta edición del Festival de Cine de Castilla-La Mancha. De los preparativos, la financiación, las peripecias del viaje y todo este reto versa la conferencia de hoy. Pero Antonio Veciana no hizo el viaje solo, iba con su amigo Santiago, quien falleció muy joven, en 1972. Cuando todavía tenía toda una vida por delante, y Antonio ha tenido el generoso gesto de ceder los derechos de autor a Manos Unidas, una ONG muy involucrada en algunos de los países que visitaron y en los que pudieron ver con sus propios ojos las necesidades de su población. Ahora voy a presentar a Antonio Veciana porque, aparte de viajar en Vespa, Antonio Veciana es natural de Villanueva de la Jara, Cuenca, se licenció en Derecho en 1964, se graduó en ICADE en 1966 y en 1967 realizó el curso de profesor especialista en distribución, desarrollado por el Ministerio de Comercio para el Consejo Superior de Cámaras de Comercio. Entre 1968 y 1972 impartió cursos de formación de especialistas en las cámaras de comercio de varias demarcaciones y en la Escuela de Mandos Intermedios de Albacete. Su actividad profesional, hasta 1985, ha estado vinculada a empresas de ámbito regional y nacional relacionadas con los sectores de la distribución, de la agroindustria y el agrario. Desde 1985 gestionó un despacho profesional dedicado a consultoría y asesoramiento jurídico y financiero en Albacete. Fue miembro del Consejo Económico y Social de Castilla-La Mancha entre 1994 y 1998 y miembro del Consejo de Administración de la empresa pública Aguas del Júcar S.A. entre 1998 y 2004. Ahora ya les dejo con don Antonio Veciana y su conferencia, que promete ser tan apasionante como su aventura. Que tengo que dar las gracias a ALUES por brindarme la oportunidad de compartir una tribuna como esta con miembros tan ilustres como Miguel Panadero, el profesor Miguel Panadero, como el profesor Julio Virseda, como Antonio Peiró, como Sánchez Robles, como en el próximo lunes con Rubisat. Realmente es gente que ha hecho cosas por Albacete, que ha hecho tal. La verdad es que pensar que la vuelta al mundo en 79 días, al cabo de 58 años, tiene capacidad de convocatoria para que la gente se acuerde de ti, es una gran satisfacción. Pero no quiero centrarme en el tema exclusivo de la vuelta al mundo en 79 días. Eso fue la consecuencia de algo. Y la consecuencia de eso fue cómo vivimos mi generación, cómo vivimos un grupo de jóvenes entonces que éramos inquietos y que nos preocupaban las cosas de Albacete. Estamos hablando de una época en que Kennedy acababa de ser nombrado presidente de los Estados Unidos, que todavía
no se había salido al espacio exterior los astronautas. El príncipe Juan Carlos todavía no era príncipe Juan Carlos ni se había casado. En definitiva, han pasado 60 años prácticamente desde los años 50. ¿Qué ha pasado en Albacete? Han pasado muchísimas cosas, pero en aquella época, aquel grupo de jóvenes inquietos que éramos estudiantes en el Instituto de Enseñanza Media, de alguna manera cuajamos un proyecto común de impulsar la sociedad en que estábamos viviendo, posiblemente con una madurez mayor de la que correspondía a nuestros años. Hicimos muchas cosas en aquel momento en el instituto. Estábamos hombres que hoy están repartidos por toda España, como eran los hermanos Serna, como fue Paco Ballesteros, que falleció, como fue Antonio García Saúco, Juan Valero, Abelardo Mora y los hermanos Mora, Gómez Redondo, José Antonio Martínez Sánchez, Javier Molina, o sea, un montón de chavales que después se han repartido por todos los lados, pero que en aquellos momentos realmente nos movimos. Hicimos cosas. Teníamos todas las dificultades del mundo. No hay que olvidar que habíamos salido de una conflagración importante, se había pasado, bueno, pues la inmediatez de acontecimientos muy penosos para España, y entonces empezaba a removerse algo. Y en ese algo nos cogió a nosotros con nuestros 15, 16, 18 años. Las dificultades eran muy grandes. Pues algunos estáis por aquí. Recordar que para hacer deporte teníamos que irnos corriendo a la Pulgosa o a arreglar un solar en la recién inaugurada avenida de Rodríguez Acosta para poder hacer un campo de deportes con unas porterías de balonmano y poder jugar. Inauguramos la avenida de Rodríguez Acosta haciendo una carrera de motos en que vinieron de toda España, haciendo la carrera de motos alrededor del parque. La verdad es que hubo muchos acontecimientos en que, bueno, nos fueron fraguando como hombres. En aquella época salíamos a viajar y teníamos que organizar una rifa para ir a Andalucía y a Canarias. Teníamos entonces 15 años y nos apetecía ir a Andalucía y a Canarias. No había muchas posibilidades de tener dinero. Pues los que estábamos en el instituto, y son los nombres que he ido nombrando, hicimos una rifa en que se colocaron 25.000 papeletas. Y las 25.000 papeletas, que eran los números de la Lotería Nacional, nos propusimos el venderlas. Ni qué decir tiene que cuando llevábamos 1.000 papeletas, Albacete estaba sobresaturado. Nuestras familias tenían las papeletas ya en todos los sitios. Y entonces concebimos una idea muy interesante. Y es que en una aula del instituto y en el hogar del Flecha, entonces, pusimos turnos de trabajo de chavales que lo que iban haciendo era metiendo en una carta en un sobre y un giro de 24,20, que era el importe de 5 papeletas que también iban en el sobre. Y los sobres iban dirigidos a todas las autoridades de las provincias, 51 provincias españolas, alcaldes, presidentes de la Diputación, concejales y jefes de servicio. Mandamos cartas que las llevábamos a correos en una maleta. Y afortunadamente, al cabo de un cierto tiempo, empezamos a recibir giros de 24,20 porque el señor que recibía las papeletas no tenía más que darle 25 pesetas al cartero y nos llegaban a nosotros. Así conseguimos financiar un viaje
para 60 y tantos chavales del instituto a Andalucía y Canarias durante 15 o 20 días. Y salió bien gracias al esfuerzo de chavales de 15 años. Eso no es que lo repetimos, porque tuvimos la inmensa suerte de que aquella rifa, el número premiado, no lo tuviese nadie, lo teníamos nosotros. Pero no nos parecía serio el decir que nos había tocado. Y entonces buscamos a un señor que le dimos la papeleta y montamos el aparato para que ese señor cobrase el premio y después nos lo diese. Ese premio nos permitió el ir a otro viaje, que fue ir a Palma de Mallorca. Y bueno, pues nos salió en condiciones, por unas cuotas mínimas que poníamos. Anécdotas de estas os puedo decir mucho. Lanzamos un cohete desde el Altozano con unos globos de helio que nos dieron en la base aérea de los Llanos y lo lanzamos pomposamente porque era la época de los Sputnik. Hicimos, bueno, viajes, marchas andando, toda esa serie de cosas. Participamos por primera vez en los claustros de profesores del instituto representando a los alumnos, cosa insólita. Pero lo hicimos y era en aquella época. Participamos haciendo muchas cosas propias de nuestra edad en aquellos momentos. Y quizá la más importante fue el que pensamos que al terminar de los estudios de bachiller teníamos que seguir en la universidad o seguir en magisterio o dedicarse a la formación profesional. Aquí no había universidad, había algo de promoción profesional, los cursos del PPO, la formación profesional existía en Albacete, pero no había universidad. Quien quería ir a la universidad tenía que ser saliendo a costa de la familia hacia un sitio donde hubiese universidad. Pues cuando estábamos en preuniversitario concebimos un proyecto muy interesante que nos lo secundó un hombre que en aquellos momentos era el delegado de asociaciones del movimiento, Pedro Saída Branda. Se ilusionó con la idea y empezamos a gestionar la formación, la creación de unas academias universitarias en Albacete, que se hicieron, recordaréis, en la graduada José Juncos, que estaba vacía en donde está ahora Correos. Esas academias universitarias permitieron el que la gente de nuestra promoción empezase y terminase la carrera de Derecho, empezase la carrera de Filosofía, hiciese la preparación del selectivo de Ciencias y los primeros cursos de peritos industriales que se examinaban en el Alcoy. Todo esto fue una combinación de las academias universitarias con la Universidad de Murcia y con la Escuela de Alcoy. Y eso os estoy hablando de los años 62, 63. Y ya se empezaba la universidad. Aquí llegó mucho después. Pero ya entonces se podía estudiar en Albacete y yo estudié como otros muchos, Ramón Ramos, el propio Santiago Guillén, José María Guzmán, un montón, Javier Molina. Estudiamos en Albacete la carrera de Derecho virtualmente entonces. Nos íbamos como libres y nos examinábamos en Murcia. Y todas esas cosas fueron surgiendo de esa promoción de hombres que estábamos y que, bueno, pues sonó una flauta que nos permitió el incorporarnos a muchas cosas en lo que era la sociedad de Albacete. Todas esas experiencias, de alguna manera, lo que nos permitieron es el ir cuajando pues un temperamento que nos permitía el solventar o el arrasar las dificultades. Y cuando empezábamos a estudiar, yo primero de Derecho, que Santiago hacía segundo, en el Teatro Circo, viendo una película que fue La Vuelta al Mundo en 80 días,
lo que se nos ocurrió es decir, oye, pues algo así podíamos hacer nosotros. Y Santiago dice, ¿y por qué no? Dice, lo podemos hacer. Son 80 días. Si lo hacemos con un vehículo solo en la moto, los problemas los vamos a tener con los aviones y tal, pero esto puede ser, en definitiva, puede ser, no puede ser, nos vamos a casa y nos acostamos a las 3 o las 4 de la mañana habiendo dejado el itinerario hecho sobre el atlas que estábamos utilizando. Y ese proyecto nos ilusionó hasta el punto de que nos pasamos 2 años y medio preparando el viaje. El viaje no fue una improvisación. Fueron 2 años y medio de preparación, con un fracaso cuando llevábamos 1 año y medio. Y cuando definitivamente salimos, fue cuando llevamos 2 años y medio de preparación. Durante esos 2 años y medio de preparación, la gracia estuvo en que posiblemente tuvimos la capacidad de generar ilusión en la gente con la que hablábamos. Y las ayudas espontáneas surgieron en muchos sitios, aunque todo el mundo, salvo muy poca gente, nos trataba como de chalaos. Y en definitiva es que tenían motivos suficientes para pensarlo. El problema es que ni en mi casa ni en casa de Santiago pensaban que eso iba a poder ser realidad en algún momento y por eso no les preocupó. Pues sí, pero claro, llegó un momento en que la idea se fue perfilando y cuando estaba medianamente perfilada, el problema que teníamos del permiso familiar, que evidentemente lo necesitamos, no les quedó más remedio que dárnoslo porque habíamos vinculado a tanta gente con tantos proyectos para poder hacer el viaje, que mi madre, que era una señora viuda y con una hija, y yo como toda familia, habló con el padre de Santiago y el padre de Santiago le dijo, no nos queda más remedio que decirles que sí, porque si no se van a ir. Y efectivamente eso nos dio un impulso, pero la forma de convencer a la gente del proyecto era tenerlo absolutamente preparado. Teníamos que llevarlo meticulosamente preparado. No había concesiones a la improvisación. El viaje era complejo, evidentemente. Teníamos una ruta prefijada que antes de empezar a hacerla buena nos encontramos con dificultades de que no podíamos seguir el trayecto que teníamos. La concepción inicial fue el hacerla por el Mediterráneo, por la parte de abajo. O sea, Argelia, Egipto, Siria, Irak, a Turquía. Porque estaba la guerra de los 5 días, la guerra de Israel y Egipto con la República Árabe Unida, había conflicto bélico y con los pasaportes que llevábamos de salida de un país no podíamos entrar en el país siguiente. Entonces cambiamos el tema y nos fuimos por la parte de arriba y utilizamos el trayecto que es el que fue definitivo. El trayecto definitivo fue España, Francia, Italia, Grecia, Turquía, Irán, Afganistán, Pakistán, la India, Malaya, Hong Kong, Japón, Hawái, Estados Unidos, Inglaterra, Francia y España. No eran más que 19.870 kilómetros. Y teníamos 79 días porque nuestra ilusión era hacerlo en uno menos que los 80 de Julio Verne, realizado por Phileas Fogg. Teníamos que hacerlo en uno menos que los ingleses. Antes de continuar, que entramos más en el viaje, yo quisiera el que vieseis como introducción un tráiler del documental que han anunciado que había, que nos dieron, le dieron al director un premio en Castilla-Mancha, se ha visionado en las televisiones autonómicas y supongo que estará ya a punto de estar en Vimeo
o en los portales de internet para que se vean, y vamos a poner un tráiler y después, si os parece, seguimos. Cuando él me preguntó al salir del cine de ver La Vuelta al Mundo en 80 días, me preguntó, ¿sabes lo que se me está ocurriendo? Y yo le dije, dar la vuelta al mundo. En 1962, dos intrépidos jóvenes manchegos se propusieron dar la vuelta al mundo usando únicamente una Vespa y su coraje. A bordo de Dulcinea, Vespa decorada especialmente para este viaje por el genial Dalí, se lanzaron a intentar dar la vuelta al mundo en 79 días, uno menos que los 80 que tardaría Phileas Fogg en la novela de Julio Verne. Pero realmente cuando conseguimos salir nos dimos cuenta en el tinglao en que nos habíamos metido y la enorme dificultad que afrontábamos a partir del momento de la salida. Fue Francia entera, Italia, Grecia, Turquía, Irán, Afganistán, Pakistán, la India, en Calcuta avión, Kuala Lumpur, Singapur, Hong Kong, Tokio, Hawái, San Francisco, fue línea aérea, San Francisco, Nueva York, lo hicimos íntegramente en moto, y Nueva York, Londres, avión, Londres, Dover, Boulogne y de Boulogne, París, Madrid. La Vespa es una moto impresionante. La Vespa puedes hacer con ella lo que quieras. Lo que pasa es que hay que ser consciente de cómo es la moto. En esta serie documental volveremos 40 años atrás para recrear la historia de aquellos dos jóvenes sobre su Vespa daliniana. Viajaremos por los mismos lugares acompañados de Antonio Veciana, uno de los protagonistas. Nos irá contando cómo transcurrió este increíble viaje, sus esfuerzos, sus averías y miles de peripecias a lo largo del camino. Tuvimos algunos accidentes, 18 en concreto, pero ninguno fue lo suficientemente importante como para impedirnos seguir la ruta. Acompáñenos en este viaje contrarreloj con aquellos dos jóvenes en busca de un reto, una aventura que tendrían que vivir día tras día. Este es el tráiler del documental, que lo he puesto más que nada porque vieseis cómo íbamos, cómo iba la moto, cómo íbamos de cargados y más o menos cuál fue el itinerario. Este documental dura 50 y tantos minutos y ya os digo que se podrá encontrar, me imagino enseguida, en alguno de los portales habituales que hay en televisión. Entonces, vamos a seguir un poco con la preparación del viaje, que, como os decía, era un proyecto muy pensado, muy pensado. La ruta a seguir estaba absolutamente medida. Teníamos distribuidas etapa por etapa las 60 etapas que eran necesarias, contando con los días de descanso y los puntos que teníamos. Teníamos puntos claves, que era el tomar un avión en Calcuta en una fecha determinada. Teníamos que tomar otro avión en Nueva York en una fecha determinada y teníamos que llegar a Madrid a una fecha determinada. Esto, saliendo de España, ya íbamos forzados a cubrir los 79 días. Esto nos obligó a vivir con una intensidad tal que desde que salíamos por la Avenida de España, Santiago y yo subidos en la moto, se nos vino el mundo encima, porque decíamos, en el follón que nos hemos metido
y no nos damos cuenta hasta que salimos. Nuestra ilusión era el conseguir salir. Y una vez que lo conseguimos, entonces la obsesión era el seguir, no parar, seguir, porque realmente nuestro objetivo era llegar a Calcuta a fecha fija y después llegar a Nueva York a fecha fija. Y entonces, claro, llegamos a tener momentos en que hubo hasta 12, 14 días de retraso. Y eso obligaba a suprimir los descansos y a haber ocasiones en que teníamos que hacer en Estados Unidos 1.125 kilómetros en una jornada, 17 horas encima de la moto, y cruzando los desiertos en Irán y en Afganistán, las mismas 17 horas andando por el desierto nos permitían hacer 100, 110 kilómetros. Entonces, sobre esas variantes podéis imaginar que las dificultades que nos podíamos encontrar eran muchas. Para toda esta serie de cosas, la verdad es que nos encontramos con muchísima gente que nos ayudó. En Albacete, al principio, pues los amigos nos tomaban un poco como dos chalaos. Pero poco a poco fueron dándose cuenta de que podíamos salir. Tan es así que llegó un momento en que en Albacete el concesionario de Vespa, en aquellos momentos Automecánica Albacetense, nos dijo que si salíamos nos daba una Vespa del último modelo, que era la primera Vespa que se fabricaba en España íntegramente. Y Gabriel Lodares, entonces dueño de Automecánica Albacetense, nos llamó y nos dijo que teníamos una Vespa a nuestra disposición si éramos capaces de salir. Con lo cual, pues teníamos una Vespa a estrenar en vez de la Vespa que teníamos, que era la 7278 matrícula de Albacete, AB 7278, una Vespa de manillar de tubo que estábamos comentando hace un momento quién tenía una de ellas. Nos echó una mano muy importante, por ejemplo, un hombre que en aquellos momentos estaba en Radio Juventud, que era José Espinosa Gascó, que posiblemente os acordaréis muchos de él. Espinosa Gascó tocaba el piano maravillosamente y era concertista. Y coincidió una época en que él era concertista en el Castellana Hilton de Madrid. Con tan fausto motivo, Santiago y Antonio se fueron a hablar con Pepe Espinosa para ver si nos podía presentar al director del Hilton, porque entendíamos que era muy importante para la cadena Hilton el que nosotros, que íbamos a dar la vuelta al mundo en 79 días, podíamos alojarnos en los hoteles Hilton de la cadena, que en definitiva podía resignificar un prestigio importante para la cadena y podíamos salir incluso en las revistas del interior. Esto, que es una barbaridad, se produjo. Pepe Espinosa enlazó con el director del Castellana y el director del Castellana se ilusionó con el tema, nos dijo que le diésemos un proyecto y ese proyecto lo mandó a su central. Nosotros nos olvidamos del tema. Pero, curiosamente, cuando llegamos a Estambul, había que pasar una especie de control de la policía para pasar a la ciudad en aquella época. Bueno, pues el control de policía nos dijo que Mr. Heroch nos esperaba en el hall del hotel del Estambul Hilton de Estambul. Y nosotros nos hacíamos cuadros porque ni conocíamos el Estambul Hilton, ni por supuesto a Mr. Heroch. Pero nos fuimos allí. Y Mr. Heroch tenía el encargo del director del Castellana Hilton de Madrid
de que se pusiese en contacto con nosotros para que le dijésemos cuáles eran los puntos clave en las ciudades importantes en que había hoteles de la cadena, con el fin de hacernos la reserva pertinente para que utilizásemos todos los hoteles de la cadena Hilton. Esto yo lo cuento ahora, 60 años después, y el que quiera se lo puede creer, pero esto fue así. Y nos encontramos con que teníamos la reserva hecha, que después, dicho sea de paso, utilizamos en no más de 5 o 6 ocasiones. Y sobre todo en Estados Unidos utilizamos el principio en San Francisco, que nos vino muy bien, pero después en Omaha, en Des Moines y en Nueva York, se daba la circunstancia de que cuando teníamos la reserva en un día concreto, ese día concreto Santiago y yo estábamos durmiendo debajo de un anuncio en una carretera, porque era de esos días que hacíamos 1000 kilómetros, 800 kilómetros en un día. No utilizamos los servicios del Hilton. Estuvimos en Chicago, en la Conrad, para darle las gracias, y estuvimos en San Francisco, y estuvimos en 3 o 4 hoteles más. Pero lo cierto y verdad es que la gestión de Pepe Espinosa, un albacetense de pro, nos sirvió para aquello. Nos echaron una mano gente tan extraña como el coronel Villar, de Villacián. Este señor era un militar que estaba en los servicios especiales del Ministerio del Ejército y viajaba por Asia. Pero viajaba por Asia por su cuenta y por libre, simplemente para dar información y mandar información al Ministerio. Nos enteramos por una casualidad de que este señor estaba metido en ese tinglao y fuimos a que nos contase cómo se vivía en Oriente. Y nos contó pelos y señales de cómo se vivía en Oriente, de los problemas, de las dificultades que podíamos tener, toda esa serie de cosas. Y fue de una ayuda muy importante para el trayecto desde Turquía hasta Calcuta. Hubo gente tan extraña, ¿no? Los embajadores de los países que nosotros íbamos a visitar normalmente venían porque un compañero nuestro del colegio nos lo había asegurado, porque estaba haciendo oposiciones al cuerpo diplomático, que tenían la obligación de venir todos los años a rendir cuentas o a tener contacto con el ministerio. Y entonces nosotros pedimos que a este chico, que cuando se enterase de que algún embajador nuestro venía a España, que nos avisase y fuésemos a hablar con él y a contarle lo que queríamos. Pues gracias a eso el embajador de España en Teherán, Casuso, el embajador en Turquía, Erice, el embajador que había nuestro también en Filipinas, Jaime Alba, nos fueron recibiendo en Madrid y contándonos las circunstancias en las que nos podíamos encontrar en su país. Y nosotros pomposamente le decíamos que por su país, por embajada, por Teherán o por Manila o por Turquía o por Ankara, estaríamos tal día a tal hora. Y no nos quedaba otra. Y nos estaban esperando así y estuvimos en contacto con ellos y muchas de esas cosas las fuimos cumpliendo. Pero bueno, hubo gente que nos ayudó espontáneamente, sin tener que mediar ninguna recomendaciones especiales. No obstante, los apoyos importantes tengo que decir que fueron el del alcalde de Madrid, por ejemplo. España celebraba el 4º centenario de la capitalidad de la nación en Madrid el mismo año que nosotros hacíamos el viaje de la vuelta al mundo. Pues con tan fausto motivo, Antonio y Santiago se fueron a ver al alcalde de Madrid no para pedirle nada, sino que como íbamos a ir a 12 países dando la vuelta al mundo en 79 días y se movería la prensa convenientemente, queríamos, si no tenía inconveniente, el llevar una carta del alcalde de Madrid con motivo del 4º centenario para entregársela en mano
a los alcaldes de las 12 capitales de nación que nosotros íbamos a recurrir. Y nos quedamos tan tranquilos. Y nos dio las cartas. Y con esas cartas nos permitió hacer algo que para nosotros fue muchísimo más importante. Y es que fue un pretexto que buscamos, cara al Ministerio de Asuntos Exteriores, para resolver posiblemente uno de los problemas más importantes que teníamos en el viaje. El problema más importante eran las retenciones que podíamos tener en frontera. Y las retenciones que podíamos tener en frontera se resolvían de forma fulminante llevando un pasaporte blanco, que es el pasaporte diplomático. El pasaporte diplomático es un pasaporte en que rompe el molde de los pasaportes clásicos porque vas en representación del gobierno español. Pero tienes que tener una justificación. La justificación que nosotros teníamos es que íbamos a darle una carta con motivo del 4º centenario de la capitalidad de España a los alcaldes de las capitales de nación, que no era suficiente, pero que el entonces director general de personal del Ministerio de Asuntos Exteriores había sido colegial del Colegio Mayor José Antonio, donde nosotros estábamos. Le contamos la historia y entonces nos dijo, dejarme que yo haga mis gestiones a ver si puedo conseguirlo. Y al cabo de un cierto tiempo nos llama diciendo, el subsecretario del Ministerio quiere hablar con vosotros. Vamos al Ministerio y bajo promesa de honor en el Ministerio, Santiago y Antonio tuvieron el pasaporte blanco con la firme promesa de no utilizarlo salvo que tuviésemos algún problema. Y llevamos un pasaporte diplomático, y eso era virtualmente imposible. Eran misiones oficiales de este. Bueno, por eso os quiero decir que hubo mucha gente espontánea que, en la medida en que se fue perfilando el viaje, fue subiéndose de alguna manera a la Vespa. Una anécdota muy curiosa fue de un señor que era el dueño de un restaurante en Reina Victoria, donde habitualmente nos reuníamos o nos citábamos con alguien para resolver los problemas de este. O sea, nos conocía porque sabía que estábamos preparando el viaje, había salido ya algunas cosas en prensa, en todas esas cosas. Y este señor, el mismo día que nosotros salíamos de Madrid, el 25 de julio, nos lo encontramos delante de la residencia 12 de octubre, el Hospital de la Seguridad Social, en medio de la carretera, que nos paraba con las manos bajándose de un taxi y nos dio un sobre con 8.000 pesetas. Porque se había hecho una apuesta con unos amigos suyos diciendo que nosotros salíamos y sus amigos que no salíamos. Como salíamos, cuando nos estábamos a la salida de Madrid, vino a darnos el sobre con 8.000 pesetas de entonces, que era algún dinero. Quiero deciros, significaros en que en aquellos momentos tuvo esto pues su cierta relevancia, evidentemente, pero que las ayudas surgieron por todos los lados. El ropaje nuestro éramos pues dos chavales que sí nos acogimos fundamentalmente a el patronazgo que podía ser de la OGE que se acababa de recién crear. O sea, el Frente de Juventudes se extinguía y surgía un planteamiento nuevo que era el de la Organización Juvenil Española. La Organización Juvenil Española sí que nos prestó una ayuda importante porque fue, de alguna manera, quien nos podía representar en los momentos difíciles. Y os digo el momento posible más difícil que nos encontramos, que fue el de conseguir resolver el problema de los viajes en avión. Los viajes en avión, nosotros el primer año lo teníamos resuelto subiéndonos en los aviones de las Fuerzas Aéreas Americanas, que tenían bases tanto a un lado como al otro del Pacífico y tanto como a un lado y a otro del Atlántico.
y nos buscamos las mañas de poder llegar al mando conjunto de la base de Torrejón de Ardoz en Madrid, porque conocíamos a través de algunas fuentes al general Caldara, que era el general del mando conjunto en Torrejón, y nos presentó al mando americano. Y entonces al mando americano le dimos el dossier de lo que nosotros pretendíamos y que si podíamos ir en los aviones militares americanos. En principio nos dijo que no, pero al cabo de algún tiempo había hecho la consulta y nos dijo que sí. Con lo cual podíamos ir haciendo los trayectos del Atlántico y del Pacífico así. Estábamos tan contentos, íbamos a salir, fue en el año 61, y cuando llega el mes de mayo, nos encontramos con que se produce en el mundo el bloqueo de Berlín antes de hacerse el muro el muro de que separó las distintas zonas, el telón de acero, y en el mes de mayo empieza la crisis de los misiles en Cuba. Con motivo de esa circunstancia, los vuelos de personal civil en aviones militares se suspenden por decisión del Pentágono. Así es que Antonio y Santiago se quedan sin aviones por decisión del Pentágono. Esto nos obligó a aplazar el viaje 1 año y medio. Y ese año y medio tuvimos que recurrir a las compañías aéreas normales. Había pocas compañías aéreas que podían hacer ese trayecto. Era la Pan Am estadounidense, la BOAC que era inglesa y la Australian Airlines, que esa era de Australia y que estaba mucho más lejos de nosotros. Iberia no podía porque no tenía líneas por allí. Entonces nuestro objetivo lo centramos con la BOAC. Y la BOAC tenía representación en España, le dimos un dossier de lo que pretendíamos y después de mucha información por nuestra parte, por suya, aceptaba el que nos podían facilitar los pasajes del avión, nuestro y de la moto. Pero claro, lo que no podía ser es que el concierto se hiciese entre la British Overseas Airways Corporation de una parte y de otra Santiago Guillén Martí y Antonio Beciana. Parecía un poco feo. Y entonces dijeron que quién nos respaldaba a nosotros, y quien nos respaldó en aquellos momentos fue la Organización Juvenil Española, que firmó ese documento por el cual nosotros nos comprometíamos a amortizar el importe de los billetes nuestros y de la moto, 280.000 pesetas, que era lo que costaba, obligándonos a una serie de cosas. A mencionar en las entrevistas la ayuda de la BOAC, a que en tantas cuantas reportajes de periódicos mencionásemos la ayuda de la BOAC, que en las fotografías llevásemos unas bolsas en que venían los anagramas de la BOAC, que en el libro que íbamos a escribir al regreso nosotros dedicásemos un capítulo especial al tema de esta, y que en tantas cuantas televisiones o tal nosotros mencionásemos. Nosotros nos comprometíamos a eso, pero como a esa altura ya no nos chupábamos mucho el dedo, encargamos a una empresa de control de publicidad con la cual habíamos tenido algunas relaciones, el que hiciese un seguimiento de la Vuelta al Mundo a lo largo de los 79 días. Cuando volvimos, nos dieron el informe. Y en el informe, los justificantes evaluados económicamente de la publicidad blanca que se había conseguido con motivo de la Vuelta al Mundo, ascendió, valorado en pesetas de aquella época, en 1.300.000 pesetas. Con lo cual, el favor mayor que nos hicieron fue BOAC a nosotros, pero resulta que nosotros le dimos a BOAC la publicidad por 5 o 6 veces más de lo que nos había dado, con lo cual quedamos muy bien con ellos. Pero fueron una ayuda que para nosotros fue importante. Ayudas más que hicieron posible el viaje. Pues desde un reloj que llevábamos, que como era el control
de las Olimpiadas lo hacía Omega, pues fuimos a Omega a brindarle la posibilidad de que nos diese un reloj para controlar nosotros la hora, porque la hora era muy importante. Y nos dijo que sí, porque íbamos ofreciéndoles a la gente lo que en definitiva teníamos en la mano. Y eso es lo que posiblemente le dio la gracia al viaje. El viaje tenía muchas dificultades. Y os estoy diciendo muchas de las que se fueron resolviendo sobre el tema. Pero el problema es que teníamos que ir en una o dos motos. Elegimos una porque reducíamos al 50% los riesgos de accidente y los costes. Sencillamente. Teníamos que hacer una media de 300 kilómetros todos los días, durante las 60 jornadas. Averías podíamos tener todas, pero estuvimos haciendo un curso, un apoyo de mecánicos en la fábrica Vespa, en la que con las mismas herramientas que durante el viaje íbamos a llevar, podíamos resolver los problemas de averías que nos podían surgir. Y nos conocíamos la Vespa pues súper perfectamente. Podíamos tener un riesgo de una enfermedad que tiraría abajo cualquier planteamiento. Nos pusieron 16 vacunas antes de salir. Y las aguantamos además muy bien porque las aguantamos encima de la moto. Las carreteras tenían muchas dificultades. Las carreteras en Europa estaban muy bien y en Europa éramos unos ciudadanos más o menos normales o estrafalarios con nuestros cascos y nuestras motos. Pero cuando pasábamos de Turquía ya éramos un poco bichos raros y nos podíamos encontrar con zonas de desierto en que tardábamos en hacer 100 kilómetros 10 o 12 horas. Teníamos que cruzar Pakistán y la India en la época de después de los monzones, en que las lluvias inundaban la jungla y las carreteras se veían absolutamente tapadas. Y teníamos que subirnos en la moto, coger mucha ventaja, meternos en un charco que no sabíamos lo que medía y salir a los 200 o 300 metros. Lo normal es que la moto se le llenase el tubo de escape de agua, se parase y terminásemos con la moto empujando. Y entonces quitarle el tubo de escape, vaciarlo y entonces seguir. O sea, que dificultades teníamos muchos. Y de riesgos personales, imaginaos lo que podía haber significado en un momento concreto el que uno de los dos se rompiese un brazo, que es una cosa muy fácil. Y esto en España no tendría importancia. Pero si estábamos en Afganistán el problema se complicaba mucho. Las averías de la moto las podíamos resolver. Pero los que conocéis lo que es una moto, ¿qué pasa en España cuando se rompe el cárter? Pues que tiras la moto porque el motor se ha estropeado. Pues se nos rompió el cárter y lo arreglamos. Tuvimos que hacer chapuzas, pero las chapuzas que hicimos, esto nos ocurrió en Afganistán, en una carretera en la que cuando se nos rompió la moto estuvimos 4 horas esperando que pasase un vehículo. Imaginaos el tráfico que allí había. Y el primer vehículo que pasó fue un autobús que llevaba gente hasta en la Vaca. Pues la moto, Santiago y Antonio, se subieron a la Vaca, junto con la gente que iba allí. Y llegamos a Kabul y lo pudimos arreglar. Bueno, con una chapuza técnica que no os voy a contar la que fue, pero dificultades de estas nos surgieron muchísimas, muchísimas. Pero el viaje tenía además otras dificultades. Y es que Santiago y yo nos conocíamos por dentro, por fuera y de costado y todos lados. Teníamos, bueno, pues una amistad fraguada con dificultades, con viajes, con aventuras, con 1000 cosas. Pero convivir con una persona 79 días en el espacio de 1 metro cuadrado, eso no lo aguanta nada más que 2 personas que tuviesen el contacto o nos entendiésemos como Santiago y yo. La dificultad de la convivencia es una de las dificultades mayores que podía tener el viaje, teniendo en cuenta que estábamos 24 horas al día juntos.
y que surgían momentos de tensión y que había dificultades y que había momentos de enfrentamiento y que hubo momentos en que sin pretexto aparente hubo momentos de tensión muy fuerte, pero de tensión de estar a punto de darnos de bofetadas los dos. Y llegaba un momento en que nos quedábamos mirando y la reacción era darnos un abrazo y seguir. Pero conozco muchas experiencias de viajeros que han hecho viajes de este estilo, no en los 79 días, pero de este estilo, en que muy pocos han aguantado yendo en dos motos distintas. Por supuesto, cuando van más de 3 son multitud y esos no terminan nunca. Pero cuando iban 2 en 2 motos, conozco 2 o 3 ocasiones de viajes, no como este, pero sí coger la Panamericana de Alaska a la Tierra del Fuego, con 2 motos distintas, en que no llegaron más que a mitad de camino. Y allí se rompieron las barajas. Pues la simbiosis de Santiago y yo durante el viaje nos permitió superar toda esa serie de cosas. En eso algo nos debió echar un poco la mano el que cuando tomamos la decisión de hacer el viaje en los 79 días, eligiendo la fecha, vimos que saliendo el día 25 de julio, que era el día de Santiago, cumpliendo los 79 días, llegábamos a Madrid el día 12 de octubre, que era la Virgen del Pilar. Y entonces pensamos en que con esos compañeros de viaje de pocos problemas podíamos tener. Entonces, bueno, pues eso, la providencia nos echó mucho una mano. Nos echó mucho una mano. Después, el viaje en sí, a pesar de esas ayudas, tenía que tener, ¿cómo te digo yo?, algunos adornos más. Y como teníamos en los 2 años y medio de preparación muchos momentos para dejar pensar a la imaginación, se nos ocurrieron cosas como, por ejemplo, el que podíamos llevar en la moto alguna pintura de alguien importante, genio universal, que pudiese darle un aliciente más a la moto, a los 79 días, a Dulcinea. Y entonces pensamos que nos las pintasen un pintor famoso. Pintores famosos en aquel momento había 2. Picasso, que estaba en Francia y que no se llevaba muy bien con el régimen, y Dalí, que estaba en Cadaqués, más cerca, y que con el régimen ni se llevaba bien ni se llevaba mal. Pues entonces pensamos que enlazábamos con Dalí. ¿Y cómo enlazamos con Dalí? Pues vive en Cadaqués, vamos a llamar a Cadaqués. Llamamos a Cadaqués desde la cabina del Colegio Mayor y como entonces no había teléfonos directos, ni móviles, ni cosas de estas, nos coge la centralita y sale la centralita. Cadaqués al habla, dígame. Y decimos, mire usted, señorita, queríamos hablar con un señor Dalí. Le pongo. Le pone la clavija y sale allí, descuelga. ¿Quién es? O sea, mire, somos fulano, emegano, tal. Yo soy Salvador Dalí, sí, ¿qué quieren? Pues somos 2 universitarios, estamos preparando la vuelta al mundo, 79 días, la Vespa, salimos dentro de un mes, esto está muy preparado y nos hacía mucha ilusión el que usted tal. Dice, ¿y qué queréis? Pues que nos hiciese alguna figura o su firma en la moto. Dice, pero tendréis que traerla. ¿Cuándo? Pues mañana o pasado. Vale. ¿A qué hora? Esto no fue más. Simplemente eso nos permitió ir a Cadaqués en la moto, por supuesto, saliendo desde Madrid. Llegamos y entonces decimos que somos fulano y mengano y tal y cual, muy bien. Y lo que se le ocurre al señor Dalí es decir, subirla al estudio. No sé si habéis estado en Cadaqués. Cadaqués está, la esta de Dalí está en un risco y hay que subir por una escalera hecha en la piedra y tal, ¿vale? Pues nos cogimos a unos señores del puerto que nos echasen una mano, hicimos unas ancarillas y con las ancarillas subimos la moto a
a la casa de Dalí. Vimos que era imposible subirla por la escalera de dentro y dice, no la subís al estudio, dejarla en el hall. Dice, porque he pensado que cada vez que pinte una moto lo tengo que hacer mirándome un oso. Y cuando subimos al hall vimos que tenía un oso blanco de 2,5 metros de tamaño, con un sombrero de señora, con un collar de la Orden del Toisón de Oro y con un paragüero al lado y tal. Dice, cada vez que pinte una moto me va a ser mirando en el oso, porque eso es muy importante. Pues allí nos pintó la moto, nos la hizo. O sea, estuvimos 2 días en Cadaqués. Dalí fue una delicia porque es un hombre, bueno, era un hombre encantador, bueno, pues con las características que tiene que tener un genio realmente. Porque mientras estábamos hablando con él era una maravilla, pero nos vinieron a hacer algunas fotos, periodistas y demás, y entonces el Dalí que se ponía en las fotos era otro distinto. Tenía su pose, tenía su forma de ser y tal, pero luego tenía detalles impresionantes, pues nos subió al estudio, estaba pintando entonces un cuadro enorme de un lienzo que tenía 4 o 6 metros, que es, no sé si lo habréis visto, posiblemente, la batalla de los Castillejos, Godofredo, que salen los caballos que se salen del cuadro, efectivamente. Pues estaba a medio hacer la batalla de los Castillejos. Y entonces tenía en el centro del cuadro un trozo de espejo pegado con unos esparadrapos. Y nosotros le dijimos, por favor, esto del espejo delante del cuadro, allí puesto y tal, dice, hombre, muy claro, dice, yo cuando pinto un cuadro y un caballo que se me echa encima, quiero ver la cara que pongo. Y dice, y he puesto el espejo para ver qué cara pongo. Esa fue su explicación. Y otra explicación muy bonita, que estábamos, bueno, en un desayuno con gala y tal, y vimos que tenía en una mesita un cuadro en que estaba él saludando a Franco. Y entonces le dijimos que detalle y tal de tener saludando a Franco con él tal. Dice, Franco dice, lo admiro mucho. Y nos dice, tanto que me he casado con él. Y nosotros nos quedamos con una cara y Gala se echa a reír. Y entonces las explicaciones que nos da Dalí, dice, Franco es un hombre que lo que sabe hacer es gobernar, por eso gobierna España. Dice, y en mi casa, quien sabe gobernar es Gala. Yo me he casado con Gala, lo mismo que me caso con Franco para que gobierne España. Razonamiento que se quedó tan tranquilo de hacerlo así. Bueno, la verdad es que estuvo salpicado de anécdotas, tuvo detalles impresionantes con nosotros. Al regreso, nosotros le trajimos un obsequio. Un obsequio fue una manta de Afganistán. Y fuimos a darle la manta a Afganistán. Tuvo un detalle fenomenal y es que nos puso en las guardas del libro, nos hizo unas firmas, unos dibujos y una leyenda en que decía los 12 lados del dodecaedro, los 12 apóstoles, los 12 meses del año, 12 puñados de tierra mundial en el Valle de los Caídos. Todo ello en un día menos que el inglés Phileas Fogg. Y firmó Dalí y todas esas cosas. Digo, y lo de los 12 días en un inglés, un día menos que el inglés Phileas Fogg, dice, esto es para que se jodan los ingleses. En fin, fueron anécdotas de estas, yo os podría contar muchísimas de ellas, pero estoy diciendo gente que nos ayudó y que colaboró con nosotros en todas esas cosas. El viaje después, pues nos dio muchísimas satisfacciones. El viaje, mientras fuimos por Italia, por Francia, por Italia y por Grecia, no tenía importancia porque éramos unos turistas más. Para nosotros hubo momentos fenomenales porque en Roma un objetivo que teníamos era el ver a Juan XXIII, por simplemente aprovechar una coyuntura, y es que había un compañero del seminario el pater del Colegio Mayor José Antonio, del capellán, habían sido muy amigos y estaba
en la Secretaría de Estado del Vaticano y nos dice, es que con mi compañero tal, os puede gestionar la audiencia con el Papa, con tal. Y entonces, bueno, pues fuimos a que Monseñor Martínez de Somalo, que era relativamente joven, nos abriese la posibilidad de hacer la visita con el Santo Padre. No la gestionó, pero resulta que se suspendieron las visitas al Santo Padre cuando nosotros estábamos allí. Entonces no pudimos hacerla y como en aquellos momentos no se nos ponía nada por delante, el Papa se había retirado a Castel Gandolfo y nos fuimos a Castel Gandolfo, sin quedarnos otra. Y en Castel Gandolfo nos recibe el secretario familiar y nos dice, no puede aquí porque no está en disposición, pero pueden ustedes mañana que en el Vaticano reciben una audiencia restringida a unos emigrantes húngaros. Y entonces allí seguro que lo pasan a ustedes. Pues, bueno, nos fuimos, nos recibió con los emigrantes húngaros y la misión que llevábamos era darle una navaja de Albacete. Y como en su séquito iban acompañando un cardenal que habíamos oído que estaba hablando italiano y estas cosas, pues nos acercamos, porque era una audiencia semipública de estas. Y al cardenal le dijimos que éramos dos estudiantes, que estábamos dando la vuelta al mundo y que teníamos un obsequio para el Santo Padre. Y entonces dice, ahora, nos dejó cuando nos vayamos, cuando al salir. Y cuando se estaba saliendo el Padre, después de estar el Santo Padre, cuando estaba dando la bendición y esas cosas, el cardenal nos dice que vayamos y nosotros nos vamos con nuestra navajita de Albacete y se la dimos a Juan XXIII, que nos dio la bendición. O sea, hasta ese extremo llegamos a hacer cosas raras, ¿eh? Pero bueno, nos encontramos con apoyos. Este monseñor que os he dicho, Monseñor Martínez Somalo, que entonces pues tendría 30 y tantos o 40 años, y estaba en la Secretaría de Estado, entre Pablo VI y Benedicto XVI, era la cabeza visible de la Iglesia porque fue el cardenal Camarlenco. Y este señor fue el que nos posibilitó el que nosotros nos acercásemos al Papa. Monseñor entonces, interpapas, el responsable máximo de la Iglesia, el Monseñor Martínez Somalo. Anécdotas más pues de estas que os puedo contar más. El viaje, como os decía, a partir de Atenas, el viaje se complica. Turquía, Irán, Afganistán, Pakistán y la India son una maravilla, pero eran 9.000 kilómetros. Y los 9.000 kilómetros por zonas de desierto, por zonas de carreteras que no existían, por daros un detalle, Afganistán, que fue quizá el tramo más complicado y más peligroso para nosotros, desde Herat a Kabul eran 300 y pico, 400 kilómetros. Pero no había carretera y entonces teníamos que hacer una U, bajar al sur y volver a subir al norte, y el trayecto era de unos 1.100 o 1.200 kilómetros. Tuvimos que atravesar el desierto de Farah, donde ya os he contado la anécdota de llegar a Kabul. O sea, con la avería de la moto estuvimos 4 horas esperando que pasase un vehículo. Y la ruta esa es la misma ruta que hace casi 3.000 años Alejandro Magno, con los elefantes que había cogido de África, pasó por esa zona para llegar al Valle del Indo. O sea que nosotros fuimos siguiendo prácticamente la ruta de Alejandro sin haber carreteras, sin haber asfalto, porque el asfalto lo perdimos en Ankara y lo volvimos a encontrar en Pakistán, y las dificultades ahí fueron máximas. De todas maneras, bueno, pues Teherán es una ciudad impresionante. Allí nos encontramos con la tuna de la universidad, de la escuela de peritos, que era de Córdoba, y pasamos unos ratos muy agradables acompañados por el embajador nuestro allí, que lo habíamos visto en España y que la verdad se portó fenomenalmente con nosotros, porque nos
permitió el estar allí un par de días en que nos hicieron una revisión total de la moto y nos enseñó pues Teherán fenomenalmente bien. Después de cruzar Teherán, nos fuimos a Kabul. Después de Kabul pasamos ya a Peshawar, Rawalpindi, Lahore, Benares, Lucknow, Calcuta, hasta la India. Allí los trayectos fueron infernales porque era, como os explicaba antes, la época después de los monzones y estaba absolutamente acenagados de tierra con charcos que tenían pues eso, 200 o 300 metros y se nos paraba la moto porque se llenaba de agua. En Calcuta era donde teníamos que coger el avión. A Calcuta llegamos con algún retraso que tuvimos que resolver o que amortizar eliminando un tramo del viaje que era Manila. Nuestro viaje era Calcuta, Manila, Hong Kong, Japón. Y aquí tuvimos que eliminar Manila y hicimos Malasia, Hong Kong, Japón, porque en Manila teníamos el punto álgido de nuestro viaje donde realmente pensábamos tener los descansos. Los descansos eran aprovechando la embajada y que la hija del embajador era compañera nuestra de clase en Madrid, en que allí nos permitieron montaron una fiesta muy bonita que desde Calcuta llamamos por teléfono diciendo que no asistíamos a ella porque teníamos que ganar los 3 días, 4 que íbamos a estar en Manila. Los necesitábamos porque llevábamos 9 días de retraso provocado por la avería de Afganistán. Entonces pasamos a Kuala Lumpur y Singapur, que fue una visita súper rápida, vamos, de bajarnos del avión, coger con una de la compañía de aviones, nos acompañó a ver la ciudad, pasamos a Hong Kong, que fue un viaje exactamente igual, y saltamos a Tokio y a Hawái. En Hawái nos bajamos, nos pusieron las hawaianas, los collares de flores y seguimos hasta San Francisco. El pase de la zona de Oriente a la zona de Estados Unidos, porque os hagáis una idea, estábamos a 43, 44 grados en la zona de Malasia y a las 48 horas estábamos en San Francisco a 7 grados sobre cero. Ahí utilizamos uno de los hoteles de la cadena Hilton y estuvimos en el Hilton Inn de San Francisco. Y allí teníamos frío de cualquier manera. Dormimos 14 horas con el cambio de horario, con todas esas cosas, pero pasamos verdadero frío. Y tuvimos que salir de Nueva York, de San Francisco, afrontando dificultades completamente nuevas para nosotros. Ya el salir de las ciudades, salir de una ciudad que tiene, pues, como San Francisco, que tenía 7, 8, 9 millones de habitantes, a ver cómo diablos sabes tú, sales y coges la carretera, tienes que salir. No era nada fácil. Y entonces, bueno, empezamos a buscarnos macos, planos, no había TomTom de los de ahora, ni había internet para poder recurrir a nada. Salimos de allí pues con nuestros planecitos, buscando cómo salía, y bueno, pues conseguimos el salir y meternos en carreteras. Y meternos en carreteras en Estados Unidos es San Francisco, Reno, Winnemucca, Salt Lake, Cheyenne, Omaha, Chicago, Des Moines, Pittsburgh, Washington, Filadelfia, Nueva York. Ese fue nuestro recorrido, con una obsesión única: hacer kilómetros, hacer kilómetros. Teníamos que recuperar, habíamos perdido 4 o 5 días. Habíamos recuperado 4 o 5 días de Manila y teníamos que recuperar otros 4 o 5 cruzando los Estados Unidos. Y allí fueron moto, 24 horas. Haciendo hasta 1.125 kilómetros en una Vespa, un motor de 125 centímetros cúbicos, con 340 kilos en la maleta. Bueno, ya habéis visto cómo estaban ahí. Anécdotas importantes, pues que estuvimos tomando una paella en el Club Taurino de Chicago,
bailando en una fiesta con unas cubanas y unas españolas en el Club Taurino. La llegada a Washington, importante porque teníamos que en la embajada prestar un poco, no sé, presencia, y estaba en aquellos momentos de embajador Garrigues. Llegamos a Washington pues a las 5 o las 6 de la mañana. Recorrimos Washington conociendo un poco aquello, pues por ver lo del Capitolio, por ver de la Casa Blanca, por ver toda esa serie de cosas, y al final recalamos en la embajada porque queríamos presentarle nuestros respetos al embajador Garrigues. Y bueno, nos invitó a desayunar, estuvimos desayunando, le contamos la historia, las peripecias y todas esas cosas. El tío se quedó, dice, ¿sabéis lo que he pensado? Que os voy a dar la posibilidad o facilitaros el que os lleven desde Washington a Nueva York en avión. Esto es muy fácil aquí, a mí no me plantea ningún problema. Vais a descansar, comemos juntos y os vais tranquilamente. Y entonces nosotros, bueno, nos pagados de nosotros mismos, le explicamos al embajador que nos habíamos comprometido con mucha gente en España en que el viaje era en 79 días, pero en una motocicleta, y los aviones eran cruzar el Atlántico y el Pacífico. Y lo que no podíamos era defraudar a mucha gente haciendo el trayecto del viaje desde Washington a Nueva York, que total no eran más que 600 o 700 kilómetros. El hombre le cayó muy bien la aldea, puso unos telegramas a nuestra casa, a la Delegación de Juventudes, al alcalde de Madrid y a otro bicho viviente, diciendo que habíamos pasado por allí y que habíamos tenido ese detalle y tal y cual, y haciendo nuestro... Bueno, pues llegamos a Nueva York. En Nueva York metimos la moto en el avión, cosa insólita, pero no fue llegar y meter la moto. Nosotros llegamos a Nueva York media hora o 3/4 antes de que saliese el avión, a Nueva York. Pero ir de Nueva York hasta el aeropuerto Kennedy, eso sí que era un jeroglífico insalvable. Y de esas cosas que la providencia que venía con nosotros en la mano nos echó una mano en la... Y la idea fue coger un taxi que fuese delante y el otro con la moto detrás al aeropuerto. El problema es que nuestro inglés no era excesivamente fluido, pero la inmensa suerte es que el taxista era gallego. Le expliqué el tema de la urgencia y no os preocupéis, vamos, y el gallego nos llevó hasta el aeropuerto y llegamos al aeropuerto, ojo, 10-15 minutos antes de que saliese el avión. El avión nos estaba esperando porque la compañía de aviones sabía que llegábamos porque lo habíamos comunicado desde Washington. Y teníamos que meter la moto en la carlinga del avión y nosotros subir al avión después de hablar. Nosotros íbamos, como os podéis imaginar, después de 700 kilómetros, desde Washington hasta Nueva York, con los cascos, los monos, la pinta que llevábamos, era infame. Pero la compañía de aviones sabía que estábamos haciendo esto y que habíamos salido de España, que no era ninguna broma a esas alturas. Total, que nuestra sorpresa fue que después de subir al avión con casi media hora de retraso, pensábamos que allí nos íbamos a encontrar, bueno, pues las caras de los pasajeros y las críticas pertinentes. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Que nos recibieron con un aplauso impresionante y que entonces la gente empezó a agasajarnos y a preguntarnos sobre el tema del viaje porque la compañía de aviones había justificado la demora del avión en que habíamos llegado al aeropuerto 10 o 15 minutos antes de la salida y tenían la obligación de esperarnos porque habíamos con la tarjeta de embarque y con todas esas cosas. Con lo cual, pues de algo nos sirvió el trayecto desde Madrid hasta Nueva York por el otro lado para poder utilizarlo del avión. Llegamos a Londres y en Londres, bueno, periodistas había muchos ya porque en Londres era noticia en aquellos momentos ya el tema de la esta. Y bueno, pues fue el primer avión, la primera moto que bajaba de un avión para irse en el aeropuerto de Londres. En Londres estuvimos en la embajada. En la embajada cuento una anécdota que es muy curiosa,
porque cuando fuimos a la embajada y le dimos las tarjetas de visita a Lugier, de la embajada, que estaba entonces el marqués de Santa Cruz, era el embajador nuestro. Y llegamos allí, le dejamos la tarjeta y entonces dice, pasa, y dice, el señor embajador les recibe a ustedes enseguida. Y coge las tarjetas y dice, ¿quién de ustedes es Antonio Veciana? Y voy yo. Dice, mire usted, es que yo soy de Pozo Seco. Pozo Seco es una pedanía de mi pueblo, de Villanueva de la Jara. Y resulta que este señor, al ver, claro, el nombre de Veciana en la zona, pues es mi familia y pare usted a contar. Yo conocí a su padre, yo no sé qué, yo no sé cuántos y tal, y todos contando la anécdota del señor de Pozo Seco que estaba de Ujier en la embajada nuestra allí. Así que fue una satisfacción importante la que tuvimos allí. Vimos al embajador, bajamos, hicimos Londres-Dover, que lo hicimos en moto, Dover-Calais, atravesamos el Canal de la Mancha en el ferry, y entonces, bueno, pues el trayecto nuestro era desde Calais a París, Amiens, Irún, Madrid. No hubo ningún problema hasta prácticamente hasta París. Pero en París se nos rompió la moto. Y entonces a las 4:30 de la mañana estábamos debajo de un farol con un gendarme mirándonos porque teníamos que desmontar el tubo de escape y arreglar un problema del pistón que se había pegado un segmento. Desmontamos la moto debajo del farol, tardamos un par de horas, nos subimos en la moto en París y nos bajamos de la moto en Irún. En Irún estaba esperando nuestra familia, nos tomamos un café con leche, un bocadillo, yo no sé qué, nos subimos en la moto y nos bajamos en Madrid. Y de París, desde Irún a Madrid, tuvimos pues así como 200 o 300 kilómetros con una lluvia impresionante, impresionante. El viaje desde París hasta Irún me lo hice yo y el de Irún hasta Madrid se lo hizo Santiago. Y yo fui durmiendo todo el tiempo, desde Irún hasta Madrid. Pero durmiendo no me quedaba otra. Bueno, pues llegamos a Madrid y llegamos a Madrid el día 12 de octubre y 20 minutos a la calle de Lista. Con lo cual dábamos por cumplido nuestro viaje y bueno, pues allí recibimos pues todas las satisfacciones del mundo porque realmente la prensa había movido mucho el tema y habían pensado incluso que se desconocía nuestro paradero desde que habíamos estado en el Conrad Hilton en Chicago, que hicimos contacto. Y después lo único que sabía fue la comunicación de Washington con Madrid. No sabían dónde estábamos, no sabíamos si llegaban, no sabían si llegamos o no, hasta que nosotros avisamos a nuestras familias que llegábamos a Irún a la hora prevista. Entonces, el viaje pues terminó el 12 de octubre a las 12 en la Delegación de Juventudes. Y el viaje terminó realmente el 14 de octubre, cuando regresamos a Albacete y, de alguna manera, puedo decir que nos quedamos tan tranquilos. Habíamos dado la vuelta al mundo en Vespa. Habíamos hecho realidad una ilusión teniendo 20 años. Una ilusión de ese calibre, teniendo 20 años. Y si eso fue posible, es porque los avatares de la vida nos situó a Santiago y a mí en una vivencia personal íntima que nos permitió pues, el hacer cosas como esta. Santiago, como sabéis, falleció en el año 72. Y de alguna manera a mí se me fue una parte de mi vida con él. Entonces, el recordar estas cosas,
para mí es, en cierto modo, un homenaje a Santiago. Homenaje que lo comparto con todos vosotros y que, como cierre, yo quería leeros lo que fue una ofrenda que hicimos al regreso en el Valle de los Caídos. Y la ofrenda fue así, si puedo leerla. Señor, porque pensamos que el camino es mejor que la posada, el día de Santiago, patrón de España, salíamos de Madrid para dar la vuelta al mundo y el día de la Virgen del Pilar y de la Hispanidad, realizado nuestro anhelo, regresábamos. Polvo de 100 caminos nos cubre, el aire de muchos países nos llena aún el pecho y en nuestros oídos suenan las voces distintas de los hombres con que nos hemos cruzado en la andadura. En este nuestro caminar, bajo el signo del apóstol, no hemos querido que fuera únicamente una hazaña deportiva, el simple deseo de batir un récord. Si nos hemos esforzado, si hemos sufrido los rigores del cielo y de la tierra, embarcados en la fragilidad de nuestro vehículo, ha sido para hacer con ello de nuestra empresa un canto de amor a ti. Iremos a la casa del Señor, nos dices en la misa de hoy. Por eso venimos a tu casa a darte las gracias y a ofrendarte lo que bueno hayamos hecho. A tus pies, Señor, depositamos muestras de tierra de las etapas de nuestro viaje. Francia, Italia, Grecia, Turquía, Irán, Afganistán, Pakistán, la India, Malasia, Hong Kong, Japón, Estados Unidos, Inglaterra, junto a la piedra bajo la cual reposa José Antonio, el español que soñó la unión de los hombres y las tierras de España y del universo. Con él pensamos que al realizar nuestro proyecto, en cada uno de los actos, en el más familiar de nuestros actos, en la más humilde de nuestras tareas diarias, estamos sirviendo, a la par que a nuestro modesto destino individual, el destino de España, de Europa y del mundo, el destino total y armonioso de la creación. Señor, acoge propicio nuestra ofrenda y haznos fieles a tu camino, que es la verdad y la vida. Si todo salió bien, fue porque hay algo que se llama fe y 3 sitios en donde ponerla: en Dios, en uno mismo y en los demás. Muchas gracias. Vamos de hora. Regular. Muchas gracias, Antonio. Pero más de uno se va a quedar con las ganas de hacerte una pregunta, porque no hay tiempo para preguntas. Lo siento. Es una lástima. Lo siento. Y lo que ocurre es que yo me he alargado más, posiblemente porque no sois moteros. Estas charlas o estas reuniones las hago mucho más cortas porque me preguntan mucho. Y respondiendo a las preguntas les digo todo lo que os he dicho a vosotros. Entonces, lo que lamento es el que no poder contestaroslas porque hay mucha cuerda para rato. Lo que sí os aseguro es que, bueno, hay un libro en que contamos estas cosas que es, lo tiene Manos Unidas,
porque yo, en nombre de Santiago y mío, cedimos todos los derechos de la edición del libro a Manos Unidas para que de alguna manera el recuerdo se beneficiase, pues gente que conocimos, entre comillas, a lo largo de los 5 continentes. Se ha hecho también un documental muy amplio que estará en uno de los portales estos, en Vimeo o cualquiera de esos, porque se ha visionado ya. Y bueno, pues Manos Unidas tiene la posibilidad de facilitaros el libro a cualquiera de lo que queráis. Pero que al margen de eso, bueno, pues yo sigo viviendo en Albacete y me encanta el poder rememorar y recordar con los amigos cosas de estas. Y con vosotros doblemente, porque en definitiva hicisteis posible la vuelta al mundo. Gracias. Ahora la presidenta de Aluex, Carmen, hará entrega del árbol de Aluex al conferenciante. Muchas gracias a todos por su presencia y les recordamos que el próximo lunes doña Rubí Sanz Gamo impartirá una conferencia sobre el Museo de Albacete, un recorrido por la arqueología de la provincia de Albacete. Buenas tardes.